peste se prolongó durante cientos de años, tuvo su origen y sus años más terribles durante el siglo XIV, y nunca se manifestó con más virulencia que entre los años 1346 y 1356. De hecho, esta enfermedad todavía sigue activa, aunque evidentemente está controlada, y no en un estado de pandemia. Ahora bien, ¿qué es lo que producía la enfermedad conocida como la peste? Pues la respuesta más probable la encontramos en una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta bacteria, que habita en el aparato digestivo de las pulgas, es transmitida al hombre en el momento en el que la pulga infectada realiza la picadura. Vamos, que es una enfermedad transmitida por un animal, al igual que la COVID. O dicho de otra manera, una enfermedad zoonótica. Sin embargo, las pulgas no son el único animal que intervienen en la transmisión de la peste. Las ratas, ardillas u otros roedores son las que portan las pulgas, así que al final la cadena que se cree que se producía en la Edad Media era entre rata, hombre, rata. Y es que no te tomen el pelo, la peste bubónica no se transmitía entre personas. A día de hoy se sabe mucho más acerca de la bacteria, y se sabe que cuando ésta llega al ser humano se multiplica en los ganglios de las axilas o la ingle, y estos se inflaman formando los conocidos como bubones, de ahí el nombre de la enfermedad. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo aproximado de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Y por supuesto, en estos días los síntomas eran terribles, especialmente los forúnculos que drenaban pus, la gangrena que se producía en la piel y los vómitos constantes, aunque por increíble que parezca hay fuentes que también hablan de casos asintomáticos. El problema es que de aquellas, en plena Edad Media, no se sabía ni de dónde venía la enfermedad ni cómo tratarla, por lo tanto afectaba a todos prácticamente por igual, fuera rey o mendigo. Aunque bueno, eso sí, aquí pasa como con el COVID. Aquellos que vivían hacinados eran los que peor lo tenían, ya que su contacto con ratas y por tanto con pulgas era más frecuente. Sobre el origen de la peste existen varias teorías. La que parece más clara es que la peste negra se originó en Asia Central o en Asia Oriental, desde donde viajó a lo largo de la ruta de la seda y llegó a Crimea. En concreto se sabe que en 1346 la ciudad de Kaffa fue asediada por la horda de mongoles y estos se dedicaron a catapultar cadáveres infectados con la peste sobre las murallas hacia dentro de la ciudad. A partir de ahí posiblemente fue transportada por pulgas que vivían en las ratas negras que viajaban en barcos mercantes. Se extendió en toda la cuenca del Mediterráneo y llegó a África, Asia Occidental y al resto de Europa a través de Constantinopla, Sicilia y la península italiana. Un momento. ¿Primero China y luego Italia? Creo que esto me suena de algo. Bueno, un estudio reciente sugiere que es probable que la bacteria fuese introducida no una vez, sino varias en Europa. De esta forma se puede explicar la enorme persistencia a lo largo de los siglos de la enfermedad en el continente europeo. Además hay estudios que indican que la bacteria en concreto, Yersinia pestis, pudo haber existido en Europa desde el 3000 a.C. Eso sí, esto último no significa necesariamente que tuviera que haberse disparado la enfermedad con anterioridad, ya que la existencia del patógeno no es el único factor que influye en la propagación de una pandemia. Según otro estudio, un factor que podría haber influido en la propagación de la peste no es otro que un cambio climático, o más bien un conjunto de pequeños cambios climáticos en Asia. Ciclos de primaveras húmedas y veranos cálidos, continuados por repentinos periodos fríos y secos en Asia Central, que acabaron con la mayoría de los jerbos, que son unos ratoncillos que eran los portadores de las pulgas y que forzaron a estas a buscar otros Airbnbs alternativos, como los humanos, los camellos o las ratas. Evidentemente por aquel entonces nadie tenía una idea clara del causante de la enfermedad y la Iglesia no perdió la oportunidad para atribuirla a la ira de Dios, es decir, a una especie de castigo divino. Así que los primeros esfuerzos por evitar su propagación fueron por ahí. Rezar e implorar por el perdón de los pecados era un intento desesperado de escapar a la enfermedad, mientras que otros tallaban una cruz latina de madera en su puerta a modo de vacuna. La peste, entendida como castigo, produjo dos tipos de movimientos culturales. En primer lugar, el movimiento de los flagelantes, quienes asumieron que se aproximaba el fin del mundo y optaron por tener una vida en martirio. Responsabilizaron a los judíos de la plaga, culpándolos de envenenar los pozos y motivaron pogromos y lapidaciones públicas que produjeron muertes masivas de judíos. La cosa se acabó yendo tanto de madre que el Papa Clemente IV tuvo que exculpar a los judíos y declarar herejes a los flagelantes. En segundo lugar, teniendo presente que la llegada de la muerte era tan repentina, no había tiempo para el perdón de los pecados, lo que produjo que muchas personas mandasen todo a freír espárragos y se entregasen a los placeres y excesos de la vida.
Por otra parte, en aquellos tiempos, el miedo a contagiarse de la enfermedad provocó el auge de los médicos de la peste. Doctores, en ocasiones sin ningún tipo de instrucción previa, contratados por el Estado como funcionarios públicos para tratar a los enfermos y contrarrestar la pandemia. Estos médicos portaban una vestimenta variable, que con el paso de los años se compuso de una túnica negra, un par de lentes en los ojos y una icónica mascarilla en forma de pico de pájaro que guardaba en su interior paja y otras sustancias aromáticas, con las que se creía que era posible evitar el contagio. Aunque no, la verdad es que no evitaban el contagio para nada. Estas máscaras no tenían ningún tipo de filtro como las mascarillas actuales. Y por cierto, estas vestimentas no se crearon hasta el siglo XVII. Actualmente sabemos que la forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero también había otras variantes. Todo esto sonará mucho, ¿no? Lo de las variantes y todo esto. En fin, la peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de manchas visibles oscuras en la piel, de ahí el nombre de muerte negra que recibió la pandemia, y la peste neumónica, que afectaba al aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire. Y si cogías una de estas lo tenías bastante crudo, ya que la peste septicémica y la neumónica dejaban muy poquitos supervivientes. Como en la Edad Media no se sabía nada de microbiología, los eclesiásticos y eruditos recurrieron a la antigua idea griega de las miasmas o mal aire como causa principal. Si bien esto era incorrecto, dio lugar a prácticas como el desecho de cadáveres mediante la cremación o las cuarentenas de infectados, contribuyendo así a contener la enfermedad. De hecho, el propio nombre de cuarentena viene del aislamiento de 40 días que sufrían los tripulantes de los barcos italianos que venían de distintas zonas del mundo. Las autoridades aprendieron poco a poco de la enfermedad y ordenaban quemar la ropa y pertenencias de los fallecidos. Además, los médicos descubrieron que algunas medidas de sanidad, como beber agua limpia, no realizar vertidos en ríos o mantener el aire fluyendo o aislar incluso a los enfermos en hospitales separados de la población, hacían más complicado el contagio. En concreto, se crearon los lazaretos, que eran recintos sanitarios que se dedicaban a la observación y tratamiento de portadores de una enfermedad contagiosa. Con todo lo anterior, es importante remarcar que hay un montón de cosas de las que aún no estamos seguros sobre la peste negra. Por ejemplo, hay autores que aún defienden que la bacteria Yersinia pestis no fue la causante de la enfermedad. También hay muchas inexactitudes y falta de datos comprobados sobre cómo y dónde se dio el origen de la peste, así como una variación inmensa en la información sobre los números de afectados y la mortalidad. Lo que está claro es que esta horrible catástrofe tuvo consecuencias inmensurables en el mundo. Además de lo anterior, los monarcas instauraron medidas que prohibieron la exportación de alimentos, establecieron controles sobre la pesca y aumentaron los impuestos sobre el trigo o la cebada. Tales razones, junto con la falta de población agrícola, hicieron que las tierras más afectadas no pudieran obtener grano en el extranjero. Esto derivó en que muchos de los países agotaran las reservas nacionales de alimento, aumentando así la inflación. Se dio así una de las recesiones más grandes de la historia, que llevó a la aparición de grandes hambrunas. Vamos, a una crisis absoluta que duró unos 100 años. Sin embargo, a pesar del desastre económico en un primer momento, se piensa que la pérdida de población provocada por la peste pudo llevar a un aumento de salarios, ya que había muy poquita gente en condiciones de trabajar y gradualmente a una disminución entre la diferencia de clases. Evidentemente a las clases altas no les hizo mucha gracia esta situación y se buscó un control gubernamental de los salarios. En Inglaterra se promulgó la Ordenanza de Obreros en 1349 y el Estatuto de los Obreros en 1351, que restringía tanto los aumentos salariales como la relocalización de los trabajadores. Esto hizo que finalmente lo que parecía que podía ser una mejora en los derechos del pueblo llano acabase por retomar los cauces anteriores. Eso sí, en esta época, con clara influencia de la epidemia, fue cuando se puso fin a la construcción masiva de monasterios, iglesias y catedrales. Como conclusión, se puede decir que la peste negra inicia el motivo del cierre del periodo medieval. Al igual que en el momento actual, este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la historia del ser humano. La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra, algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de tiempos del emperador romano Justiniano, entre el 541 y el 543. Esa es la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelusio
y de allí a la capital, Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, había días que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías. Unos lo achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mire. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? La peste es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente en 3, 4 o 5 días. El Decamerón del autor florentino Giovanni Boccaccio es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Vivió la epidemia en primera persona. Nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y dice Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes. Por ejemplo, la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre produciendo grandes manchas oscuras en la piel, de ahí la otra denominación de la enfermedad, como peste negra. La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi en el 100% de los casos. ¿Cómo se propagó por Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas, para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova ya se conocía que traían la peste, y no les dejaron atracar, así que pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia como Marsella, y a los de la Corona de Aragón. Y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa.
muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. Solo países como Islandia o Finlandia tuvieron esa suerte. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos que se acerca al 60% de la población europea, mientras que los más prudentes afirman que esa cifra solo es válida para regiones de Europa especialmente afectadas o para ciudades comerciales muy pobladas como Marsella, por ejemplo, pero que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. En París, una de las ciudades más afectadas, se llegó a enterrar a más de 500 personas al día. Europa, debido también a los rebrotes periódicos de la peste, tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes. Algunas de las ciudades más afectadas, como Florencia, no conseguirían recuperarse hasta el siglo XIX. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron. La autoridad de los nobles y la iglesia decreció en favor del rey, que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas y pueblos pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron inútilmente frenar esta emigración. También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Las cosas no solo cambiaron en el plano social, sino también en el intelectual. En las artes y en la ciencia. Surgen dos maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres y excesos, sin pensar en un mañana incierto. Y por otro, los que optan por todo lo contrario, como por ejemplo los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como la Edad Media dejaría paso, con el Renacimiento, a la Edad Moderna. En todas las crisis siempre hay un chivo expiatorio. En este caso fueron los judíos. Se les acusó de envenenar pozos, puertos y calles para acabar con los cristianos. Serán muchos los que mueran en los pogromos de Alemania, Suiza, Aragón, etc. Fue necesario que el Papa Clemente VI publicara una bula papal para exculparlos de la responsabilidad de la plaga. También este papa declaró herejía al movimiento de los flagelantes. La peste rebrotará periódicamente con menos intensidad en Europa, hasta principios del siglo XVIII, y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. Hoy en día la peste se cura con antibióticos, pero no está ni mucho menos erradicada. En Estados Unidos se han registrado casos en Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Se han detectado también casos en África. En el 2017, en Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2.000 personas y le costó la vida a cerca de 200. De todo lo que os hemos contado, podemos quedarnos con el dato esperanzador de que la humanidad a lo largo de la historia se ha enfrentado a diferentes epidemias y que, aunque a veces haya pagado un precio elevado, siempre las ha superado.